los pacientes movilizan células leucémicas, pero eso también puede incrementar la formación de tumores mieloides extramedulares. Entonces, sí es un tema que se está abordando en estos ensayos clínicos con pacientes de mieloide aguda. Sí, y creo que esos estudios fueron hechos en combinación con G-CSF y fueron estudiados en el contexto de trasplante, que también es un poquito distinto, y creo que eso asustó mucho al uso de este tipo de terapias de movilización, porque también es un riesgo, ¿verdad? No las quieres movilizar a lugares donde no las necesitas. Y también el otro problema es cuándo puedes empezar a movilizar. Necesitas movilizar cuando tienes blastos, muchos blastos en la sangre. A lo mejor no es una buena opción movilizar ahí. A lo mejor la mejor opción, que era lo que nosotros queríamos hacer al principio, es movilizar cuando los pacientes están en remisión. Porque lo que nosotros a veces consideramos cuando platicamos con la doctora Gelrobos, que continuamente tenemos estas como brainstorming sessions, platicamos de que si los pacientes, si ustedes son muy exitosos en llevar a los pacientes en remisión, ¿por qué no buscar terapias que mantengan a los pacientes en remisión? Entonces, esos son los approaches que estamos tratando de alcanzar primero, pero todas estas son buenas preguntas, y si no las tratamos de contestar con estudios correlativos, no vamos a saber las respuestas. Ok, muchas gracias. Doctora Guzmán, pensando en el nicho de la célula troncal leucémica, esta troncal leucémica tiene también constitutivamente activado NF-κB, y si lo tuviera así, ¿cuál sería su función, pensando en que esta célula tendría que estar en quiescencia, ¿no?, para mantenerse en ese nicho, o se adquiere esa activación constitutiva solo tras algunas rondas de proliferación y diferenciación? Lo que nosotros hemos visto es que aunque la célula sea quiescente, tiene activación constitutiva de NF-κB. La pregunta que tú realizas es importante en el sentido de que lo que nosotros no sabemos es cuál es la influencia del estroma en las células troncales con respecto a la activación de NF-κB o de otros mecanismos, y también cuál sea la influencia de la célula troncal leucémica en el estroma, porque se ha sugerido, por ejemplo, en mieloma múltiple, que el tumor puede estimular NF-κB en el estroma también. Entonces, es una relación aberrante en ambos aspectos. En la leucemia mieloide aguda nosotros no sabemos cuál sea la influencia, y lo que a mí me interesa mucho también es que en la leucemia mieloide se ha sugerido que en la epífisis de la médula del hueso se encuentran más células troncales leucémicas, y ese sitio es más hipóxico y probablemente tiene otras propiedades metabólicas. Entonces, esas son preguntas importantes que no vamos a poder contestar nada más en el laboratorio, en estudios de in vitro. Vamos a tener que utilizar ratones, o vamos a tener que trabajar más en conjunto con la clínica. Por eso, para mí, lo voy a repetir 1000 veces, es súper importante trabajar con los pacientes y con los estudios clínicos, porque hay preguntas que no se pueden contestar en ratones o in vitro. Gracias. Tengo otra, tal vez sea un poco más filosófica, pero ¿usted cree que a pesar de que existe controversia acerca de las células troncales leucémicas en linfoblástica, ¿usted cree que estas células tuvieran capacidad de dar origen a células linfoides posiblemente funcionales, dado a que existe un progenitor común en etapas tempranas? Déjame ver si entendí tu pregunta. Sí, primero, que sí creo que existe la célula troncal leucémica en la linfoblástica aguda. Mi respuesta para eso es de que lo que nosotros siempre decimos, que lymphoid leukemias are a different beast, y la razón es porque las células B por naturaleza son más clonales y tienen propiedades como más stem cell-like properties. Entonces, no van a tener la misma rareza, no van a ser menos frecuentes como en las leucemias mieloides agudas. Y yo creo que nosotros es un problema de definición, que nosotros creemos que todas las células troncales malignas tienen que ser muy escasas y nada más tiene que ser una en 1.000.000. Puede ser, y se ha sugerido que las leucemias linfoides agudas son más frecuentes, y hay mucha controversia en los estudios de Alison Blair y otros autores de que son raras y no son raras. Entonces, yo creo que por propiedad, por definición, por actividad, sí existen.
Ahora, si lo que me preguntas si esas células pueden dar raíz a una célula normal, esa pregunta no te la podría contestar, porque si en realidad existiera la plasticidad epigenética que se ha sugerido en otros sistemas, la respuesta filosófica sería posible. Pero esta es una pregunta filosófica y la verdad es una respuesta demasiado difícil. Gracias. Sí, por favor. Buenas noches, doctora Guzmán. Tengo dos preguntas. Considerando como benéfico la movilización de células troncales leucémicas, ¿qué tan específico puede ser? Porque la movilización también se daría en las células troncales normales, hematopoyéticas, ¿no? Entonces, generaría, creo yo, un conflicto en la ocupación de esos nichos, o no sé si lo han considerado. Y mi segunda pregunta es, dada la heterogeneidad de los marcadores fenotípicos para identificar poblaciones celulares, ¿han considerado otras estrategias que nos permitan identificar a una célula troncal hematopoyética, por ejemplo, metabólicos, características metabólicas y no tanto inmunofenotípicas? La respuesta a tu primera pregunta es sí, tienes razón. Se pueden movilizar se podrían movilizar ambas poblaciones. También hay estudios que han demostrado que en las leucemias mieloides agudas, el simple hecho de que invaden la médula ósea, ocupan los nichos y inhiben la hematopoiesis normal o la actividad de células troncales hematopoyéticas normales. La otra cosa es que nosotros lo que queremos proponer a cierto punto es que aunque movilizaran las dos poblaciones, si tenemos compuestos que pueden eliminar específicamente a las malignas y no a las normales, tú esperarías que las células normales regresaran a su nicho y pudieran hacer lo que tienen que hacer. Pero claro que esta es una hipótesis que tenemos que probar en los pacientes. Hasta la fecha, cuando utilizamos plerixafor en nuestro estudio, nosotros tampoco vimos mucha movilización de células troncales normales, lo que nos sorprendió muchísimo porque estábamos utilizando dosis muchísimo más altas que lo que se utiliza ahorita para trasplantes, para pacientes normales que van a trasplante. Lo que a nosotros nos sugiere que también la médula, el microambiente en estos pacientes está afectado y la relación probablemente no es la misma de un paciente normal. Y estas preguntas nada más las vamos a poder contestar cuando empezamos a probar estos compuestos en pacientes, porque los ratones se comportan muchísimo, muy diferente. Tu segunda pregunta respecto a otras formas de evaluar las células troncales leucémicas, la respuesta es sí. Ahorita los métodos o los programas metabólicos están muy de moda, pero el problema es que muchas de estas características también se comparten con las células hematopoyéticas normales y además que medir ciertas características metabólicas es muchísimo más difícil que medir marcadores fenotípicos. Y yo creo que la única razón por la que nos enfocamos tantísimo a los marcadores fenotípicos es que para ustedes y para nosotros es muchísimo más fácil obtener una muestra, ir al citómetro de flujo, y ahorita con los citómetros de flujo que pueden tener hasta 5 láseres y hacer 18 colores al mismo tiempo, puedes preguntar muchas permutaciones. Hay unos nuevos citómetros de flujo que son el CyTOF, que es basado en MassSpec, y puedes obtener información hasta 32, bueno, ahorita realísticamente es 32 marcadores al mismo tiempo, y podrían a un futuro hacer hasta 100 marcadores al mismo tiempo. Ahí en ese tipo de ensayos, como puedes también evaluar fosforilación y diferentes mecanismos de señalización, sería donde podríamos estudiar este tipo de fenómeno. Hay diferencias metabólicas o no, hay diferencias en paneles de señalización, y eso es algo que estamos haciendo nosotros ahorita en colaboración con MD Anderson, tratando de ver si hay mejores formas de evaluar las células troncales leucémicas. Muy bien. Una pregunta para ti, Mónica. Pensando en dinámica poblacional en los individuos con leucemia mieloide aguda, y en el caso de utilizar no en concomitancia tus compuestos con tratamiento convencional, sino solamente el compuesto antitroncal, ¿qué tiempo le lleva al organismo
a la vigilancia inmunológica o a los mecanismos de evasión de las células blásticas,